Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les bendice a todos en esta tarde. Queremos invitarle, gloria al Señor, a cada cual que pueda estar en sintonía con nosotros en esta tarde para así culminar con esta serie, amén, del estudio. Vamos a invitarle a esperar que 2 o 3 se conecten en el nombre de Jesús. Nuevamente, hoy vamos a terminar con esta serie del modelo de la oración. Hemos venido tocando por estos últimos días, esta última semana más bien. Hemos venido hablando sobre el modelo de la oración que se encuentra en el capítulo 6 de Mateo, entre los versos 5 en adelante, donde también se puede hallar en Lucas capítulo 11. Nuevamente le encarezco que a todos aquellos que no han podido escucharnos por medio de estar en vivo acá, o si se pierden el estudio por alguna razón, pueden ir a nuestra página oficial de YouTube, Ministerio Internacional Tlaela, y ahí pueden ver, amén, que hemos compilado, ¿verdad? Estos mensajes en una serie donde para su deleite usted puede con calma escuchar, amén, sobre este estudio. Yo pienso que nuevamente la intención no es insinuar con este estudio de que la gente no ora. Yo pienso que si miramos la condición de la iglesia, no haría falta usted escuchar de mi parte que la iglesia no está orando. Cristo tenía ese problema con sus discípulos, de que eran personas que no eran sometidas a la oración. So, no tan solamente podemos ver lo que es algo que es una verdad bíblicamente, lo podemos ver en la condición en la cual la iglesia está hoy en día. Y me tengo que incluir yo también en esto, porque yo también soy la iglesia, yo no me voy a excluir. Yo pienso que cuando nosotros miramos colectivamente cuál es el papel que debe desempeñar la iglesia, y cuando vemos que no lo estamos haciendo colectivamente, porque siempre estamos peleando por terreno, territorio, por ministerio, por quién tiene más unción, quién tiene más el mejor llamado, etcétera. Entonces nos damos de cuenta que la visión de la iglesia no es una que está sincronizada con el plan de Dios. Entonces, pues, pero la intención más con este estudio es que usted pueda hallar un significado más, ¿cómo podría decir? Que usted pueda entender bien lo que es orar y cómo puede usted venir efectivamente a orar delante del Señor sin mucho palabreo, sin mucha ética, sin mucha elocuencia, sino más bien cuando Cristo estableció esta oración. No, vuelvo y repito, su intención no era crear lo que se llama hoy un rezo. Un rezo es cuando tú agarras algo y tú lo conviertes en algo litúrgico, en algo repetitivo, algo que en sí no tiene ningún tipo de eficacia, porque algo que es repetitivo, algo que es ensayado, en sí no es comunicación. Entonces yo no creo que Jesucristo tuvo en mente crear de esta oración o de este modelo algo que usted pudiera utilizar para repetirlo tal y como Él lo puso aquí. No, sino que Él puso, nos enseñó a nosotros cómo comenzar una oración y cuáles eran ciertos pasos que podríamos incorporar dentro de la oración. Puede ser que esta oración no sea toda inclusiva. Puede ser que dentro de la oración tú quieras incorporar otras peticiones, eso queda claro. Pero no obstante, no podemos ignorar que el modelo de la oración contiene unos elementos que yo pienso que son especial, importantes, y son los elementos que debemos de nosotros considerar mayormente en una oración. Una oración, por ejemplo, que se concentra mucho en la quejanza, es una oración que pierde su estándar, pierde su escenario con Dios.
Porque si tú te vas a quejar todo el tiempo, pero no hay acción de gracia, si no hay alabanza, si no incorporamos los otros elementos de la oración, entonces tu oración es una simplemente pura de murmuración. Lo mismo es cuando incorporamos en la oración, amén, un espíritu vengativo, donde queremos que Dios tome carta en el asunto por algo que se nos hizo, un mal que se nos brindó, se nos confeccionó. Entonces pensamos que una oración con un corazón resentido, un corazón vengativo, un corazón que quiere represalia hacia una persona, pensamos que Dios la va a escuchar. ¿Me están entendiendo? Entonces, el propósito de este estudio es que tú puedas entender que tu oración es una que puede ser escuchada si tiene estos elementos. El que vamos a hablar hoy, que considero yo que es la sexta parte de la oración, es: y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Lo vamos a dejar aquí y no vamos a tocar la otra parte de la oración, porque entendemos que la otra parte de la oración que dice, por ejemplo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén, es el cierre. No quiero enfatizármelo en el encierre, porque es otra manera, es casi similar a la primera parte de glorificar y santificar el nombre del Señor. El cierre de la oración es nada más ni nada menos que dando gloria a Dios por todo lo que tú has venido orando. Pero esta sexta parte de la oración es la que queremos hablar y es donde vamos a terminar esta serie, esperando que para ti haya sido de bendición. Antes de comenzar, quiero saludar, amén, a todos los hermanos, todas las iglesias, los ministros, ¿verdad? Que nos siguen, que nos saludan, a las iglesias amadas que forman parte del ministerio y que están trabajando junto con nosotros, amén. Queremos dejarles saber que oramos siempre por ustedes, los presentamos en oración. Si me ven un poquito distante en términos de comunicación, no me he olvidado de ustedes. Entiendan que nosotros estamos trabajando acá y a veces pues la comunicación nuestra es una que se va a ver un poquito menguar, pero siempre estamos activos, presentes, pendientes de todos ustedes. Así que saludos, bendiciones a todos. Gracias por siempre, ¿verdad? Presentarnos a nosotros también en oración. Les pido carecidamente que ayuden por todo lo que se está haciendo también aquí en México. Las puertas que se están abriendo, las bendiciones que Dios está poniendo a nuestra disposición. Y le damos siempre gracias a Dios por esas cosas. Y queremos que sepan, mi amado, que estamos, ¿verdad? Que estamos laborando. Amén. No estamos de vacaciones, estamos trabajando, mi amado. Amén. Gloria al Señor. Así que muchas bendiciones. Y vámonos a lo que vinimos. Gloria al Señor. No nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Eso se encuentra en Mateo 6, verso 12. La sexta parte de esa oración. Esto es una bien importante. Yo quiero que ustedes entiendan que esta petición es una petición pidiendo protección. Pero antes de entrar un poco más, es importante, y pienso yo que es importante que yo defina para usted, para la audiencia, la diferencia de lo que es tentación y la diferencia de lo que es pruebas. Por medio de definición, esta es la definición de cada término. Tentación es un tipo de impulso de hacer o tomar algo que es atractivo, pero que resulta ser inconveniente. Voy a repetir eso. La tentación es un tipo de impulso que nos llega a nosotros, a nuestra vida, para hacer algo o tomar algo que es atractivo en el momento, pero que de hacerlo termina siendo inconveniente para nuestra vida. ¿Ok? Y la tentación aquí puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta un trabajo. Hay trabajos que pueden tener como tentación, por ejemplo, el salario.
Hay momentos, hay trabajos que si nosotros no oramos a Dios y nos dejamos llevar por el salario que puede producir el trabajo, la tentación nos va a llevar a tomar ese trabajo porque es atractivo. Lo primero que estamos pensando es, da buen dinero, nos puede sacar de la pobreza, nos puede ayudar en cualquier situación, en todo lo que, o sea, nos puede proveer. Y no es que sea malo con eso, pero cuando es una tentación, tiene un solo fin, y es buscar que nosotros caigamos en algo que vaya a resultar inconveniente para nuestra vida. Si no es de Dios, ese trabajo puede lograr apartarte de los caminos de Dios, porque lo que es atractivo al principio termina también cargando unas demandas. El salario puede atraerte, pero luego vienen las expectativas. Y hay personas que no piensan en eso. Puede ser que para ese salario te pidan que tú trabajes 7 días a la semana. Puede ser que te pidan que tú trabajes 10, 12 horas al día. Yo conozco gente que ahora mismo no van a la iglesia porque están esclavizados en un trabajo. Y mientras ellos ven que eso es una bendición porque tienen sus propiedades, tienen todo lo que desean y viven cómodamente, pero alejados de Dios, fue nada más ni nada menos que una tentación que lo que hizo fue provocar alejamiento de Dios. Y si es un alejamiento y te aleja de Dios, de su casa, de vivir para Él, es pecado. Entonces eso fue un ejemplo nada más de lo que le digo, que puede ser una tentación. Hay otras maneras de tentaciones y muchos de nosotros ya sabemos, porque tal vez hemos caído o estamos ahora mismo en una situación que fue nada más ni nada menos que un producto de una tentación. ¿Sabe? Un impulso que llega porque es atractivo y luego cuando tomamos eso o hacemos algo, resulta ser inconveniente. Pero la prueba es muy distinto. La definición de la prueba es lo siguiente, y me gusta mucho, porque dice que es la acción de probar algo o a alguien para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Note la definición, porque aunque esto es una definición secular, es una que ciertamente cae con el criterio de cuando Dios prueba. Esa es la diferencia. La tentación es producto del diablo para hacer que tú y yo caigamos. La prueba es producto de Dios y su fin es probarte para conocer tus cualidades, para verificar tu eficacia y saber cómo tú funcionas o reaccionas, para luego ver tu resultado, el resultado que produce. ¿Ok? Quiere decir que en una prueba se supone que haya crecimiento, y esto yo lo compartí hace unos días, un día o dos atrás, sobre la importancia de nosotros entender lo que son pruebas y tentaciones. ¿Okay? Quiere decir entonces que la sexta parte de esta oración de líbranos, no nos metas en tentación, más líbranos del mal, es una oración que busca protegernos del mal, que es producto de la tentación. Escuchen bien porque esto es importante. Esto no es una oración pidiendo que tú seas exento o sacado de la prueba. No hay ni una sola oración en toda la Biblia que tú puedas hallar donde habla de que el creyente pide que no sea probado. No hay ninguna oración. No hay tal oración. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nuestra vida es ser probado. Pero vemos que sí hay una oración pidiendo en contra de la tentación, de la protección de ser tentado. Entonces, esta oración, señores, es una oración hecha por un creyente que por un lado aborrece la vida del pecado o aborrece los efectos y la atracción del pecado,
pero que al mismo tiempo entiende que es débil y que en cualquier momento puede caer en la tentación. Voy a repetir eso. Esta oración es para creyentes que entienden que por un lado aborrecen el pecado, porque el pecado esclaviza, el pecado atormenta, el pecado nos aleja de Dios, pero sobre todo que entiende también por otro lado que es débil. Es débil y en cualquier momento puede caer en esta tentación. Es decir, ningún creyente que entienda y reconozca que no se pueden ignorar las artimañas del enemigo, jamás dirá que él no tiene o ella no tiene que orar este tipo de oración. Y eso vamos a hablar ya mismo. O sea, nosotros, esto es una oración, amén, que nosotros tenemos que hacerla porque nos conviene. Y es una oración que Cristo la incluyó por alguna razón. No es porque Él quiso ni porque le pareció bien. Él la incluyó aquí porque Él mismo, estando en la naturaleza de hombre, humano, era 100% hombre. Quiere decir que todas sus facultades, amén, y todos sus sentidos humanos estaban intactos. Él podía sentir, él podía, ¿verdad? Él podía... O sea, él dice la Biblia que él fue tentado. No habla de pruebas. Sus pruebas llegaron, pero él fue tentado en todo. Más bien, vemos en la vida de Cristo que él fue más tentado que probado. Lo vemos que, ¿a cómo le llamamos el encuentro de Satanás en el desierto? La tentación de Cristo. O sea, no vemos que es la prueba, vemos que es la tentación. Y en cada momento en la vida de Jesucristo, por ejemplo, vemos que cuando los fariseos y los escribas venían a desafiar a Jesús, ¿qué era lo que decía la Biblia? Que buscaban tentar, buscaban una razón para acusarle. Eso es tentar. Vemos que Jesús tenía una razón justificada por la cual querer incorporar la oración en forma de petición de: no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, hay 6 puntos aquí que quiero compartir con ustedes para que podamos entender bien lo que esto implica o qué es lo que significa en realidad. Porque este tipo de oración, mucha gente la puede malinterpretar, porque hay una implicación aquí, hay una insinuación aquí de la cual no podemos atribuir a Dios, porque no es en la forma en que se está tratando de comunicar. A veces pues tenemos que entender que también que el original manuscrito tal vez no decía de esta manera. Pero vamos a poquito a poco a indagar más para entender más esta 6ª parte de la oración de: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El primer punto que tenemos que nosotros entender es el siguiente: que la frase o la expresión "no nos meta en tentación" no significa que Dios es quien nos tienta. Eso es lo primero que tenemos que entender. Esto no está significando aquí que Dios tienta. Santiago 1, verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Ahí está claro. Santiago nos dejó claro entonces que esta parte de aquí, cuando Jesús se incorpora, cuando dice no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, no está implicando aquí que Dios de alguna manera nos tienta. Lo que esto está implicando aquí es que le estamos pidiendo al Señor que cuando llegue la tentación no nos permita entrar en la seducción de la tentación. ¿Ves? Se puede malinterpretar cuando lo leemos tal y como está,
porque implica que Dios nos mete en tentación, pero eso no es lo que se significa. Porque como leímos en Santiago, nos aclara este asunto sobre las tentaciones. Y sabemos que Dios, como no es tentado por el mal, no puede provocar tentar a nadie. ¿Ve? Es lo cual entendemos el por qué es Satanás quien puede tentar. Pues él fue tentado por el mal y él fue seducido por tal. Y por eso es que hoy lo consideramos a él como uno de los adversarios y enemigos más grandes, no tan solo de Dios, pero de su pueblo también. Entonces, queda claro que esto está hablando de que cuando llegue la tentación, señores, escuchen bien. Tampoco existe tal cosa que un creyente diga, no, las tentaciones nunca me llegan. Eso es falso. Es más, eso es antibíblico. Y tal persona no es tan solamente está errada y ya está engañada, pero está diciendo técnicamente que no cree tampoco, ¿verdad?, que Jesús fue tentado. Prácticamente erradicó de la Biblia esa parte en hebreo que habla de que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Quiere decir que si Jesús, siendo divino, fue tentado por el mismo diablo, fue tentado por numerosas fuentes y en numerosas ocasiones, ¿quién soy yo para yo decir que jamás a mí la tentación llegará? Ahora, queda claro que una cosa es que llegue la tentación, otra cosa es que nosotros caigamos. Son dos cosas distintas. Pero el primer punto que hay que establecer, que aquí no está hablando de que Dios es quien tienta, para tratar de sacar eso del medio y poder entender. Eso no significa eso. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, nadie puede decir, no, pero hermano, esa tentación que me llega, esa tentación es desde fuera de este mundo. Eso no es ni eso es extraterrestre, esa tentación, no. Dice bien claro la Biblia que no hay ninguna tentación que nos venga que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Quiere decir que toda tentación que viene a tu vida es una que es humana. Es decir, es una que ha venido circulando desde los comienzos de la civilización. Desde el comienzo, desde el principio. Por ejemplo, la primera tentación que llegó fue la tentación de desobedecer la palabra de Dios. No fue pecado de intimidad ni sexual, no. El primer pecado que se produjo en forma de tentación fue desobedecer la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el jardín, en el Edén, cuando vemos que Satanás tentó a Adán y a Eva para desafiar su pensamiento y la orden ya dada por Dios. Al desafiarla, cuestionarla, ellos se ven con la tentación a ser seducidos para desobedecer a Dios. Queda claro que entonces la misma tentación es la que nos ataca a todo. Por si acaso, a todo. No hay ni un solo creyente, por favor, mencióname el que tú quieras, el más excelente, el más ungido, el más poderoso, el más usado en el mundo. Y yo te puedo mostrar que él o ella aún así fue tentado para desobedecer a Dios. No hay ni uno que me pueda decir, no, fulano de tal yo lo conozco y es divino. Bueno, entonces tú fuiste tentado en ese momento que dijiste eso, fuiste tentado para mentir. Porque nada más, no tan solamente es una vil mentira, pero eso es idolatría. Idolatrar a alguien y llamarlo perfecto. Simplemente porque tú no has visto que ha fallado delante de tus ojos. Es una falsedad, es idolatría. Y muchos de nosotros somos culpables de hacer eso. Eso queda claro. Toda tentación es cierto. Por un lado, es producto del diablo. Pero segundo, son tentaciones humanas. Son tentaciones que a todo el mundo ataca. No hay ni una persona. O sea, donde tú tengas grietas, donde tú tengas flojera, donde tú abras puertas, donde tú le des cabida al enemigo, esa es la tentación que te va a llegar.
Pero que queda claro que el primer punto que tenemos que entender es que cuando dice no nos meta en tentación, eso no está hablando de que Dios nos tienta, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Eso está en Santiago, capítulo 1, verso 13. Número 2, el segundo punto es que cuando dice no nos meta en tentación, esto no significa que no somos responsables. Esto no significa como que tú te vas a lavar las manos y vas a decir, bueno, no es mi culpa. O sea, no, esto no está hablando de que usted no es culpable de que cuando llegue la tentación, si usted cae, entonces usted se puede lavar las manos. Quiere decir que usted no puede echarle la culpa a la gente, usted no le puede echar culpa a Dios y usted no le puede echar la culpa al diablo. O sea, constantemente el ser humano hace esas tres cosas. Cuando hablo de gente, hablo de mundo. Vamos a ser más específicos, más general. Tú no puedes echarle la culpa al mundo, porque el mundo no te puede obligar a ti a hacer nada. O sea, yo entiendo que el mundo está lleno de sus ideologías, está lleno de sus inmundicias y actúa como un imán para atraer a la gente por medio de el estilo de vida que vive sin Dios. Pero a última hora tú no le puedes echar la culpa al mundo, porque aunque exista la teoría de presión de grupo, peer pressure, en las cosas de Dios eso no aplica. Eso puede aplicar en psicología, pero eso no aplica en las cosas de Dios. Tú no puedes venir y decir, no, es que yo fui presionado y el mundo me obligó, es que estoy rodeado, el ambiente, el entorno. Bueno, eso puede influenciar, pero a última hora tú decides. Tú tienes que tener, amén, fuerza moral. Tú tienes que entender que aunque tú estés en un lugar, tú tienes que saber dónde tú estás parado. Tú tienes que reconocer tu identidad. Tú no puedes echarle la culpa al mundo por más virado que esté el mundo. Segundo, mucha gente le echan culpa a veces a Dios. Cuando se ven fallando en una área de su vida, en una tentación, tienden a echarle la culpa a Dios. Y comienzan a decir cosas como, pero si Dios sabía que esta situación me iba a llevar a fallar, ¿por qué me lo permitió? ¿Ve? Y lo que hacemos es que estamos insinuando que Él es el causante de dicha tentación. Pero ya como dije al principio, Dios no es tentado por el mal y no puede tentar a nadie. Y lo otro que leímos es que en 1 Corintios, parte de ese verso, en el verso 13 de 1 Corintios capítulo 10, verso 13, es que las tentaciones que vienen son humanas, pero Dios no nos permite ser más tentados de lo que podemos. Entonces, tenemos que entender que esto aquí, esta oración, cuando decimos no nos meta en tentación, no significa que tú dejas de ser responsables en un dado caso que tú cedas a la tentación y caigas. Santiago capítulo 1, ahí mismo, verso 14 al 15, dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, pasiones y deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ve? Queda claro entonces que Santiago, inmediatamente que dice que Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie, él dice y explica que la tentación es proveniente o tiene origen de aquí adentro, de nuestra propia concupiscencia. Cuando usted es seducido, atraído por sus propias pasiones y deseos, entonces usted se verá en un dado caso cediendo, siendo entonces, amén, un esclavo a el pecado. No significa que no puedes quedar libre, pero en ese momento es trágico, porque en ese momento se fracasa. Es lo que se le considera un fracaso, una caída donde en una área donde se pensaba que uno había superado.
Y conste, mi amado, yo a veces hago la comparanza de lo que es vivir una vida en santidad hacia el Señor, buscando obedecerle a Él en todos sus mandamientos y viviéndola, con la vida de una persona que se está recuperando de la adicción de la droga. Para que un adicto que está en recuperación se pueda mantener sano, tiene que mantener una vida de abstinencia. Para poder lograr eso, tiene que mantenerse yendo a los grupos activos, tiene un mentor, un consejero que lo ayuda, tiene que constantemente estar, tiene que conocer la literatura que le dan, ya sean narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos o cualquier tipo de programa de rehabilitación. Hay unos programas que si los 12 pasos, etcétera, etcétera. Ese tipo de programación está diseñado para mantener a la persona que se está recuperando a que se mantenga en abstinencia. Pero cuando esa persona, por presiones de la vida, un mal momento o algo que pasa, sufre una recaída, existe tantas cosas, la vergüenza, llega a la mente el fracaso. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta el tiempo, muchos de ellos años. Se toma en cuenta esos años que la persona tuvo de sobriedad, de abstinencia, y se considera que todos esos años se botaron por la basura. Por eso que la persona se siente fracasada, se siente después inútil y se siente que ahora para volver a recuperarse tiene que como que de alguna manera como que volver a empezar el reloj. En las cosas del Señor es más o menos así. Sí existe vergüenza porque el pecado sí trae vergüenza. Como único no causa vergüenza es una persona que obviamente pues ya perdió el temor a Dios. Pero en nosotros que amamos a Dios, que sabemos que lo que hacemos está mal y que eso contrista al Espíritu, que eso lo apaga y que eso de alguna manera nos desconecta. Amén, se rompe la comunión entre Dios y nosotros. Pues hay una pena, existe una vergüenza, existe un alejamiento, un distanciamiento y existe este sentido de fracaso que nos llega a la vida, que si no buscamos la misericordia y la gracia de Dios instantáneamente, el diablo se aprovechará de ese momento para hundirte más y pensar que ya no vale la pena tú continuar y levantarte. Y yo sé que hay mucha gente que ahora mismo tal vez están escuchando esto y se pueden relacionar y familiarizar exactamente con lo que yo estoy diciendo. O sea, tú caíste y tal vez la iglesia misma también te hizo sentir que ya no vale la pena, que ya mira, todos esos años botados, mira ahora. Aparte de que te sientes que le fallaste a Dios, no tienes ese apoyo porque te miran de medio lado, tal vez ya te han rechazado, te tienen en el grupo de los pecadores, de los ángeles caídos. Yo he escuchado iglesias que relajan diciendo, mira, ese es el grupo de los ángeles caídos, como si eso es algo chistoso. ¿Por qué? Porque insinúan que son el grupo de los fracasados, el grupo de los que no guardaron su morada, como dice la Biblia, sobre los ángeles caídos. Entonces, no entienden que esas personas no es que pequen deliberadamente, necesariamente no. Es que están en un proceso y necesitan más firmeza. Sí, es cierto, hay ignorancia, hay inmadurez, lo hay hasta en los mejores de nosotros. Hay predicadores y predicadoras que han sido grandes predicadores, sanadores en la historia, pero se descubrió en ellos homosexualismo, se descubrió en ellos, en muchos de ellos que estaban violando niños, siendo pastores, siendo evangelistas, siendo apóstoles, siendo gente que Dios lo utilizaba en sanidad, y se descubrió en ellos pecados horrorosos. Y la gente rápido se maravillaba, la boca se le caía a muchas de las personas porque no entendían que tales personas pudieran estar practicando cosas tan aborrecedoras ante Dios. Pero no entienden que
Y esto es algo que yo quiero que la gente entienda. Mientras más Dios te usa, mientras más útil tú eres en las manos de Dios, tú tienes que esperar que el diablo va a venir a buscar tentarte por las cuatro esquinas. Y tampoco te pienses que es de una sola vez. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, dice la Biblia que lo dejó por un tiempo. Es decir, que venía de nuevo. O sea, vemos en la vida de Jesús que Satanás regresaba una y otra vez. Personalmente lo hizo en el desierto, pero se disfrazó de los fariseos, de los escribas. Se disfrazaba de sus hermanos que lo criticaban, que no creían en él, porque la misma Biblia dice que los hermanos no creían en él. O sea, tenemos que entender, mi amado, que mientras más tú seas usado, el diablo viene a tentarte, porque va a querer manchar ese llamado, ese testimonio, ese nombre. Va a querer manchar esa reputación. Y claro, Dios restaura, mi amado. Contrario a lo que hoy en día hay una política y una creencia en el pueblo de Dios de que si una vez tú caes, pues que Dios no te puede restaurar. Yo no sé de dónde sacan. Es más, yo no entiendo cómo pueden creer que Dios los está escuchando en oración. Porque si no creen que Dios puede restaurar, si no creen que Dios no puede ni tan siquiera restituirlos a un ministerio, sea pastoral o sea lo que sea, pues entonces están están predicando un evangelio equivocado. Porque la Biblia a mí me enseña otra cosa. La Biblia a mí me habla de misericordia. Me habla de que si hay un arrepentimiento genuino, Dios puede restaurar. Dios prospera. O sea, hay una bendición y hay esperanza para un alma que se arrepiente. O sea, esto lo vemos en la manera en que Él trató al pueblo de Israel. En la manera que Él buscaba recogerlos, buscaba restituirlos, restaurarlos, darle lugar. Pero el pueblo de Israel no quería. Una señal bien importante para estos tiempos. Dios quiere restaurar a su pueblo. Dios quiere hacer maravillas, manifestarse en el pueblo de hoy del Señor. Pero como somos rebeldes y como insistimos de que nos creemos, hay algunas personas que se creen que ellos son tan especiales, tan importantes y tan perfectos que los demás que fallan son escoria, son basura, sin darse de cuenta que ellos también son propensos y pueden caer en cualquier momento, en cualquier tentación. Amén. Entonces, orar y pedir, Señor, no nos mete en tentación, mas líbranos del mal, no significa que en el momento que tú caigas en una tentación, tú te libras de la responsabilidad. La responsabilidad es tuya. ¿Ok? No podemos echarle la culpa a nadie, ni al mundo, ni a Dios, ni al diablo. Porque el diablo tendrá el poder de influenciar, pero no puede obligarte a hacer nada. Ese poder no lo tiene sobre tu vida. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13, en la otra parte de ese verso dice: si no, quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Quiere decir que en ese verso no tan solamente la tentación es humana, para que nadie diga, no, pero esa tentación, eso no es de aquí, de este mundo. Esa tentación que me vino a mí, yo caí en ella porque eso era una tentación difícil de soportar. Era algo que yo creo que a nadie le ha llegado. No. La tentación que siempre llega a tu vida es humana. Quiere decir que cualquier persona la está pasando en el mismo momento que tú la estás pasando. Pero segundo, dice que Dios da la salida. Escuchen eso. Hay una salida para cada tentación. Quiere decir que hay una puerta. Dios provee una puerta de salida, de escape, de éxodo. Si tú no la coges, si tú no sales corriendo por esa puerta, entonces tú no puedes luego, cuando caigas, tú no puedes luego virar eso y decir, Señor, era tu culpa. Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, tú lo sabías. ¿Por qué me conduciste? Porque Dios no conduce, Dios no obliga, y Dios a última hora te proveyó la puerta para tú salir. ¿Para qué? Para que puedas soportar. ¿Ve? O sea, puedes escapar ileso de la tentación. Algunos de nosotros somos golpeados, sufrimos una madriza porque deseamos permanecer en la tentación. Y cuando permanecemos mucho en ella, ahí es que se revuelca en nosotros la concupiscencia.
Y luego lo que cae seducido es lo que teníamos por dentro. Como decimos nosotros, quien cae en ocasiones porque tenía la música por dentro. Esa es la expresión que decimos nosotros. So, queda claro que la tentación, no nos meta en tentación, no significa que tú quedas libre de culpabilidad. Tercero, no nos meta en tentación. Esto es una petición que se tiene que hacer siempre. Repito, no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Es una petición cuyo fin era de que tú y yo, como creyentes fieles de Jesús, la hiciéramos siempre. Es decir, esto no es algo que tú lo haces una vez pensando que no la tienes que seguir haciendo. Uno de los grandes problemas que nosotros tendríamos, y esto puede ser mayormente en las personas que se confían mucho de sí mismos, es que piensan que no tienen que hacer más esta oración. Pero no, es todo lo contrario. Aquí siempre la Biblia nos dice orar sin cesar, pero no nos especifica en qué tenemos que orar sin cesar. Yo me atrevo a decir que una de las cosas que debemos orar y peticionar sin cesar es que no entremos en la tentación. O sea, que cuando llegue, que nosotros no permanezcamos en ella, meditando en ella, siendo coqueteados con ella, de tal manera que terminamos entrando en ella y fracasando en esa área de nuestra vida. Porque va a llegar, señores. Por favor, déjame librarte, amén, de tus frustraciones y de tu preocupación. Si tú eres una mujer de Dios y un hombre de Dios y tú estás siendo útil para Él, tú vas a ser tentado. Punto. Y se acabó. Líbrate ya de esa preocupación. ¿Ve? Líbrate de eso. O sea, pero sí en la oración debemos pedir, hacer esta oración como una oración de protección. Esto es una oración de protección. Esto es una oración pidiendo ser protegidos y guardados cuando lleguen esos momentos de la tentación. Dice en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le acaba de decir esto a los discípulos cuando él estaba entrando en una oración donde él necesitaba más fuerza. Porque ¿qué tentación él estaba hablando aquí? Bueno, en el caso de él, la tentación de rendirse, de tirar todo a la borda, de decidir en su sentido humano, de decir, Señor, yo no voy para esto. Esto es demasiado de fuerte. Yo estoy saboreando la muerte. Yo no puedo lidiar con esto. Yo voy a pasar esta copa, no la quiero beber. ¿Ve? La tentación más grande de Jesús iba a ser el abortar el plan de Dios. ¡Qué desastre! Óigame, amado, nosotros no tuviésemos evangelio. Es más, iglesia no hubiese existido. Si Cristo hubiese abortado el plan de Dios, predicar el evangelio, iglesia no hubiese hecho falta. No hubiese existido para nada. Nosotros existimos como iglesia. La Biblia existe tal y como está porque Jesucristo continuó con la obra y con el plan divino. La tentación de él en ese momento era buscar abortar el plan de Dios, abandonar todo. Pero en el caso de los discípulos, la tentación de la cual él también hablaba eran muchas, eran varias. Mayormente la tentación, amén, de no tener, como vemos en el caso de ellos, que actuaron en la carne, cuando vinieron buscando apresar a Jesús, Pedro siendo uno que le cortó la oreja al soldado Marcos. O sea, vemos la actitud carnal, vemos que la tentación de también salir corriendo todos, abandonando al maestro. O sea, las tentaciones que nos pueden llegar vienen de diferentes maneras. Vienen en forma de nosotros renegar contra Dios.
en forma de murmurar contra Él, en forma de nosotros contemplar mejor estar en el mundo. ¿Cuántos cristianos no he escuchado yo que dicen, yo mejor me voy para el mundo si a última hora lo que en la iglesia lo único que he recibido es ataque, vituperio, juicio, etcétera? Eso es una forma de tentar. Tú estás siendo tentado o tentada en ese momento para tú pensar de esa manera. Y es un pensamiento carnal. Por eso es importante la oración. Señor Dios mío, líbrame del mal que viene por medio de la tentación. La tentación que cuando llega, Señor, estos pensamientos que a veces yo tengo que son errados, estos pensamientos que no están en acorde con la luz de tu palabra. Padre, lo que yo tengo en mi corazón que me está tentando, Señor, a yo actuar mal, a yo decir algo que está fuera de lugar, a algo que pueda herir, ofender, etcétera. ¿Ve? ¿Me entienden? Entonces, pedirle al Señor constantemente, Él no nos meta en tentación y líbranos del mal, es algo de continuo. Jesús tuvo como intención que esto fuera siempre, no una vez. No que fuera incorporado una sola vez en tu vida y ya cuando tú pienses que ya que tú has doctrinado y que tú has domado el arte de discernir lo que es una tentación y no ceder a ella, no significa que tú no tienes que orar. Esto es una oración y una petición que se hace siempre. Número 4. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Significa que tú te desechas de la falsa seguridad. Y esto lo estaba hablando en conjunto con el tercer punto. Esta falsa presunción que tiene mucha gente, que ellos están seguros de sí mismos y por ende no necesitan hacer esta oración. Amén. Es precisamente por la cual debemos orar. De que no entremos en tentación, sin embargo que nos libre Dios del mal. Mateo 26, 33 al 35, mira lo que dice. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, y vuelve y recalca, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Ve? Esto habla de esta falsa seguridad, esta falsa presunción que tienen un montón de cristianos. Mayormente tú lo ves en estas personas que hablan mucho de la santidad. Y no es que yo ataque la santidad, yo creo en la santidad y creo en que uno se tiene que guardar y uno tiene que representar a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Pero lo molestoso y lo nauseabundo de estos tipos de personas, estos tipos de pastores y predicadores que hablan todo el tiempo de la santidad, es lo peor de todo es que tú juras que ellos viven esa santidad que ellos tanto predican y no la viven. Garantizado. No, yo no vivo en la casa con ellos. No, yo no los veo a ellos lo que hacen. Pero yo te estoy diciendo y lo garantizo, como el aire que yo respiro, que no lo viven. No lo están viviendo. Por experiencia propia, por experiencia vivida que he visto en otra gente. Yo lo sé y te lo garantizo. Nuevamente, nómbrame al que tú quieras. Nómbrame, dame un nombre de un predicador. Dame el nombre del evangelista que tú quieras. Dame el nombre del profeta que tú quieras. Y yo te voy a decir, vive de tal manera. No vive con la santidad que predica y presume. Es un peligro nosotros presumir algo, no porque no podamos vivirlo. Es por la falsa presunción de la seguridad. El pompeo del pecho es tipo King Kong. Es el que se está viviendo hoy en día en la iglesia. Esta seguridad de que ellos juran que ellos están viviendo bien delante de Dios. Mire, mi hermano, a todos nosotros nos guinda un hilo. No hay ni uno. A todos nosotros nos guinda un hilo. Todos nosotros tenemos algo que fallamos y que es considerado pecado ante Dios. No importa lo que sea. O sea, no importa.
¿Cuántos cristianos, por ejemplo, ahora mismo juran que ellos viven en santidad porque no adulteran, no fornican, no practican la pornografía ni nada? Pero son sendos mentirosos y estafadores. ¿Cuántos ahora mismo llenando los taxes no reclaman gente que no son de ellos? Hijos que no son de ellos. Oh, pero son cristianos y hablan de la santidad. Hello, ¿están ahí? La señal está trabajando aquí, bien, no sé. Se desconectaron 2 o 3, ok, perfecto. Ese es el problema. O sea, donde no estamos fallando en una área, estamos fallando de seguro en otra. Porque si no nos catalogan de adúlteros, nos van a catalogar de avaros, de que pedimos dinero. O sea, si no nos atacan por eso, de la prosperidad, nos atacan a nosotros de que somos unos falsantes. ¿Por qué? Porque obramos falsos milagros. Si no nos catalogan como que somos gente falsa haciendo milagros, nos catalogan como que somos herejes, porque estamos enseñando falsa doctrina. O sea, donde quiera nos van a buscar un hilo. Y ciertamente sí, la mayoría, todos, tenemos algo que podemos ubicar y decir, wow, pues ese soy yo, así me catalogan. ¿Ve? O sea, pero esta oración te permite a ti ver que tú no estás seguro de esa, que tú eliminas más bien esa falsa seguridad que tú tienes. Esto entonces nos ayuda a ser humildes. Porque si Pedro hubiese sido humilde con Jesús y lo hubiese dicho de esta manera, mira, de verdad, si hubiese dicho de esta manera, y Pedro dijo, Señor, yo reconozco que yo estoy débil. Yo reconozco que en un momento dado, cuando eso pase, puede ser que yo no tenga fuerza para soportar eso. Ayúdame, Señor, dame fuerza. Si eso hubiese dicho así en la Biblia, válgame, Pedro hubiese sido más respetado y más honrado. ¿Sabe? La calidad y la fidelidad de Pedro hubiese sido una que nosotros no hubiésemos estado hablando de Pedro quien negó a Jesús. Hubiésemos estado hablando de Pedro que sabía y reconocía su debilidad. Y que sabía y reconocía que en un momento dado una tentación como esa iba a ser demasiado para él. Y que él había una alta probabilidad que él fallara. ¿Ves? Eso es humildad. O sea, tú no estás justificando, tú no estás dándolo por certeza, pero tú estás hablando con sinceridad de que tú conoces tus limitaciones. Eso es lo que esta oración, cuando tú la incorporas, de no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Tú estás diciéndole al Señor y admitiendo que tú tienes una debilidad. O sea, en la carne, porque es la carne la que es débil, no el espíritu. Mientras tú y yo estemos conectados con las cosas de Dios, en la palabra de Dios, siempre hallaremos fuerza, fortaleza, firmeza. Pero entendiendo que el estuche que tenemos nosotros para poder vivir aquí en la tierra es uno que tiene muchas debilidades, muchas inclinaciones, tiene muchos apetitos a las cosas que no son de Dios. Y que tarde que temprano siempre estarán ahí molestando, tocándote a la puerta. Porque es inevitable, amado, vivir en esta vida y no pensar que no va a haber algo que nos va a atraer y nos va a desenfocar. Lo que los ojos miran la Biblia considera los ojos la lámpara del cuerpo, la lámpara de nuestro alma. Porque lo que ven estos ojos es lo que puede provocar atracción. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no pensar más de lo que nosotros debemos de pensar. O sea, no podemos pensar más de nosotros mismos. Tenemos que pensar con cordura. Tenemos que pensar que somos seres humanos. Eso no excusa cuando tú pecas. Si tú pecas, tú tienes que ser responsable de las consecuencias. Pero tenemos que entender que estamos pisando en tierra. No somos ángeles. Todavía no hemos alcanzado la perfección. Por lo tanto,
Es importante pedir al Señor que no nos meta en tentación, es decir, que nos dé la salida, que no permita que la tentación perdure, pero que nos libre del mal. Porque le estamos diciendo, Señor, somos propensos a poder caer. Hay una inclinación más a veces al pecado. Esto no habla de ti menos. Hay personas que piensan que una oración como esta estaría insinuando o sea, como que es flojo. No, esto es humildad. Ahora, si tú eres de las personas que no, yo no creo en eso, una persona que ora así, que no, que se está insinuando que es débil y esa oración no va conmigo, pues entonces tú eres igualito a Pedro. Tú estás asumiendo una falsa seguridad de la cual tú no tienes. Tú no tienes garantía de eso. Los mejores hombres y mujeres de Dios en un momento dado no quisieron hablar más de Dios. La tentación de Jeremías, el profeta, uno de los profetas más grandes en la Biblia, en un momento dado le llegó una prueba grande, no la soportó y la tentación de él fue: no quiero saber más de ti, no voy a hablar más de tu nombre. Así que no me vengas a decir a mí, con tu falsa presunción y con esta falsa seguridad tuya, que tú eres de las personas de que tú juras de que tú no eres una persona tan floja que vas a caer en una tentación. Las personas más boconas, más lenguilargas, las que juraron y ponían su cabeza en un picador, diciendo que ellos jamás caerían en eso, fueron los primeros que no tan solamente cayeron en eso, se tragaron el pecado. Entonces, a lo que a nosotros nos conviene es simplemente entender que aunque Dios nos da la fuerza, aunque Dios nos da la salida de cualquier situación adversa que pueda perjudicar nuestra vida espiritual, entiende esto, por favor. El diablo es muy influencial y sus tácticas le vienen funcionando desde el principio. Tú no eres especial, tú no eres distinto, tú no eres más poderoso que él. Por ende, es importante someternos bajo la mano poderosa del Señor. O sea, acercarnos a Dios, como dice en Santiago, acercarnos a Dios, someternos a Él y el diablo huirá. Entonces la clave es someternos más a Dios, pero sin olvidar que somos débiles, sin olvidar que somos propensos a caer en cualquier momento, estando siempre en humildad, no siendo como Pedro, que juró y se dio en el pecho de que no tan solamente no se escandalizaría y que no se alborotaría, sino que él dijo: hasta la muerte voy a ti, no va a pasar eso en mí. Cuando le vino la prueba, la tentación de él cayó, negó al Señor. Tenemos que entender que la oración de no nos mete en tentación, mas líbranos del mal, es una oración que elimina la falsa seguridad que tú y yo podamos tener. Esto nos ayuda a mantenernos humildes y decir: Señor, yo sé que yo soy humano, pero ayúdame, Señor, yo no te quiero fallar. ¿Ves? Porque el pecado primero aquí no es contra el hombre. El pecado aquí que tú y yo podemos cometer es contra Dios primero. Recuerden, con el ejemplo de José. José, cuando se vio tentado contra la mujer de Potifar, cuando él huyó de la casa, ¿sabe? ¿Qué fue lo que él le dijo a la mujer? ¿Tú te crees que el pecado va a ser contra mi amo? No, es contra Dios. Salió corriendo. Aunque mucha gente tratan de explicar que ese en sí no fue el asunto. Hay gente que quieren como que tratar de sacarle más punta a eso ahí, pero yo no me voy a atrever porque como eso no lo detalla la Biblia. Pero lo único que sí sabemos es que sí le llegó un momento de prueba a José. Este era el momento de José probar no tan solamente su fidelidad a su amo, pero su fidelidad a Dios primero que nada. Pasó la prueba porque él prefirió huir antes de permanecer en una situación que iba a afectar realmente su vida. Y conste, como quiera la afectó. Porque como quiera
se halló la oportunidad de levantarle una calumnia, un falso testimonio que lo llevó preso. Pero sin embargo, como Dios sabía que él lo había honrado a él, Dios lo honró a él en medio de toda esa prueba. ¿Ve la diferencia? La tentación era caer con la esposa de Potifar, pero la prueba era estando en la prisión, aunque él no hizo nada malo. Esa es la diferencia. La prueba en la prisión, Dios le dio favor para que fuera prosperado aún en esa prueba. Pero la tentación era una para hacerlo caer y para verdaderamente hallar culpa en él y para que las consecuencias fueran severas. Amén. Vemos que esto es simplemente para eliminar la falsa seguridad que a veces muchos de nosotros tenemos. Y por último, y para terminar, la oración de no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, es una que habla sobre la voluntad que Cristo tenía para la iglesia. Mira lo que dice en Juan capítulo 17, verso 15. Él dice en la oración, esta es la oración intercesora, se le conoce como la oración intercesora de Cristo. La oración más larga que tú vas a hallar en la Biblia de parte de Cristo. En el capítulo 17 de Juan, verso 15, él dice esto: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiere decir que cuando tú haces la oración de Señor, no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, tú estás declarando la voluntad perfecta de Dios para tu vida y para la iglesia. ¿A qué me refiero? Que es la voluntad de Dios que nosotros, estando en este mundo, siendo tentados por el mal, podamos tener victoria contra esa tentación y en tenerla, dar victoria, dar testimonio de que somos el pueblo del Señor. Esta idea de pensar, que he escuchado también varias personas, pedir como petición de que, es más, el mismo Pablo lo hizo en una ocasión. Pablo dijo en una ocasión que él estaba puesto entre dos cosas: y estar con Cristo, porque era mejor estar presente con el Señor aunque estaba ausente en el cuerpo, o estar presente en el cuerpo aunque eso significaba estar ausente del Señor. Es decir, él no sabía qué escoger, si prefería estar vivo todavía en la tierra porque tenía mucho que hacer, o estar muerto. O sea, porque eso significaba que ya iba a estar con el Señor. Pero él entendió que él tenía todavía una tarea que hacer. Todos nosotros tenemos una función, una misión. Y hasta que el Señor no determine que ya hemos terminado y concluido con esa de eso, tú y yo no tenemos derecho de pedir éxodo, salida de esta vida. Porque tú y yo no somos los que tenemos esa autoridad. Dios es quien decide cuándo tú y yo vamos a terminar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hacemos esta petición y esta oración, estamos diciendo: Señor, esta es tu voluntad para mí. De que yo no sea sacado del mundo, sino que yo permanezca en el mundo, pero que tú me guardes del mal, que tú me preserves, que tú puedas ayudarme a no caer seducido a la tentación. ¿Por qué? Porque en hacerlo, en tener victoria, mi amado, nosotros estamos dando testimonio. Estamos testificando al mundo de que sí se puede ser luz en el mundo y que se puede ser sal en la tierra. De que sí se puede, amén, dar testimonio de que vivir para Dios es posible. Aunque haya maldad, aunque haya odio, aunque estemos rodeados de toda la inmundicia, sí es posible vivir una vida, amén, protegida del mal. Y en cambio, y consecuente a eso, poder dar evidencia de que se puede vivir una vida piadosa aquí en la tierra. Que no es lo que la gente a veces dicen que no es posible. Que vivir aquí es simplemente tratar lo que podamos. No, aquí se puede vivir en santidad. Sí es posible vivir agradando a Dios. Sí se puede vivir cumpliendo con la palabra del Señor.
pero está en ti y en mí. Entonces, no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Tú estás diciendo que esa es la voluntad de la iglesia. Es la voluntad que Cristo tenía. Cuando Cristo oró, en ningún momento dijo, Señor, llévatelo, sácalos de aquí. Él dijo, no, Señor, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Pero yo no te pido que los quites del mundo, sino que los preserves, que los guardes del mal. Eso es la oración que Él hizo. Y es la oración que tú y yo debemos de hacer. Quiere decir que tú y yo tenemos que tener cuidado cuando usted comienza a decir que usted desea morir. Cristiano, mi amado, que yo no sé, eso es tener un espíritu de suicidio. Aunque tus intenciones no sean esas. Pero tú diciendo cosas como que ay, ya yo estoy aborrecido de este mundo, yo quisiera ya que Dios me llevara. Eso no es la voluntad del Señor. Y hay cristianos que oran así. Cristianos que sin miedo no le da vergüenza decir que ellos prefieren ya que Dios se los lleve. Cuando que ellos saben, lo que están diciendo es que ya ellos no quieren ser el ejemplo. Ellos no quieren seguir dando testimonio de la gracia, del perdón, de la misericordia, del amor de Dios. Porque ¿cómo se va a mostrar el amor de Dios si no es por medio de la iglesia? Hello. No es por ninguna otra cosa que Dios va a poder mostrar su presencia, su gloria, su poder, su autoridad, su amor, su perdón, su misericordia, su favor. No es por más ninguna otra cosa, sino es por la iglesia. Es por medio de ti y de mí que Él va a mostrar su luz, que Él va a mostrar lo que Él es. Tú decir que tú quieres desaparecer de este mundo simplemente porque tú te encuentras en una etapa de tu vida que ya tú no toleras el mal, que ya tú no toleras el pecado, que eso es otra cosa, es un poquito egocéntrico y a la misma vez como que un poquito de altivez en las personas que dicen, ay Señor, yo quiero que ya tú me lleves, no soporto este mundo lleno de pecado. Es como si tú eres intachable, como si tú vives una vida en pureza, como si tú vives una santidad donde tú nunca has pecado en tu vida. O sea, para mí es un poco arrogante cuando yo escucho personas decir tal cosa. No, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Si todavía tú no has cerrado los ojos y todavía tú estás en este mundo, es porque Dios lo quiere así, porque esa es la voluntad de Dios. Él no quiere sacarte de este mundo. Él quiere que tú permanezcas en Él, dando testimonio, dando evidencia de su amor. Lo que tú tienes que pedir es que Él te preserve y te guarde del mal, que puede ser producto de la tentación, no de la prueba. La prueba jamás te va a conducir a hacer algo malo. La prueba de Dios te conduce para crecer, para tú confiar, para que tu fe aumente, para que tú veas su gloria, para que tú puedas conocerle más. Porque es en la prueba que los hombres y mujeres de la Biblia pudieron ver la gloria de Dios. Tal es el caso de Job. O sea, él vio a Dios en medio de la prueba. ¿Ve? Ese es el propósito de la prueba. Pero la tentación es para hacernos caer. Pero Dios no nos puede sacar del mundo cada vez que tú y yo pensemos que la tentación es demasiado, que la tentación es muy fuerte. O sea, tú tienes que también entender que hay tentaciones, amén, que Dios busca entre esa tentación, busca también probarnos también. Porque hay tentaciones, mi amado, que Dios sabe por qué vienen a nuestra vida. Porque la Biblia dice que es por nuestra propia concupiscencia. Hay muchos de nosotros que estamos viviendo con pasiones y deseos descontrolados. O sea, que no hemos sabido ponerlos en jaque. Esos sentimientos, esos deseos, esas pasiones desordenadas en nosotros, tenemos que ponerlas en jaque con la palabra y darle un mate para que no se levanten, para que no se alboroten y para que no nos conduzcan a nosotros a ser seducidos y caídos en la tentación cuando se presenten. Eso quiere decir, mi amado, que no hay forma de tú evitar la tentación, pero sí hay forma de tú y yo no caer en ella. Es muy distinto. Es muy distinto. Entonces, esta petición es una que
nos va a ayudar a nosotros a mantenernos siempre pensando que estamos en este mundo, estamos lidiando con las artimañas del diablo, pero tenemos el respaldo de Dios. Siempre y cuando que nos mantengamos ahí confiando en Él. Y haciendo precisamente lo que Jesús hizo cada vez que vinieron las tentaciones y las ofertas. Escrito está. La clave para vencer toda tentación es hablarle a la tentación con la palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. 3 veces Jesús desafió y conquistó la tentación diciendo: escrito está. Y tú tienes que saber lo que está escrito en la Biblia, porque ese va a ser tu mejor defensa. No nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración pidiendo ayuda y protección. No tengas miedo. No te avergüences, no te sientas menos. Porque a última hora la petición tú no la estás haciendo al ojo público. Esto es una oración personal. Señor, ayúdame. Porque yo sé la área en la cual yo carezco. Yo sé la área en la cual yo soy débil. Ayúdame, Señor. Porque yo en cualquier momento podría negarte. En cualquier momento podría murmurar en contra tuya. En cualquier momento podría actuar indebidamente. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a mantenerme fuerte en estos momentos difíciles. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Como siempre, es un placer y un honor de poder siempre venir por estos medios y ayudarlo a cada uno de ustedes a conocer más de la palabra del Señor. Yo espero, mi amado, que nuevamente con esto ya culminamos y terminamos esta serie. Vayan a YouTube, Ministerio Internacional Tlaela. Ahí van a encontrar, aparte de este estudio, un sinnúmero de otros estudios, de otras prédicas y enseñanzas que creo que van a ayudarle mucho. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gloria al Señor. Recuerden, oren por nosotros, oren por el propósito, la misión que tenemos acá en México, y que el Señor siga abriendo puertas. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Chao.